Hola, ¿cómo están? Gracias al profesor Sebastián Artaza por invitarme a compartir estas palabras recordatorias del 9 de julio de 1816 con la comunidad educativa del Instituto José Manuel Estrada de la ciudad de Pellegrini. Día aquel en que el Congreso General Constituyente que sesionaba en la ciudad de Tucumán declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para ser breve, y dado que el evento que recordamos no solo fue un hecho altamente significativo para muchos varones y mujeres de la época por lo deseable, sino que se enmarca dentro de una década, la de 1810, cargada de problemáticas de difícil abordaje para el historiador. Me voy a referir de forma muy somera a algunos aspectos que enmarcaron la declaración. Conviene recordar que con anterioridad a este Congreso, el de la conocida Asamblea del año 13, se habían creado varias expectativas, muchas de las cuales habían quedado pendientes, y por tanto frustrado a diferentes sectores políticos y sociales. Dos de ellas fueron la elaboración de una constitución que sellara la unidad en una nación y la declaración de la independencia de España. El Congreso de Tucumán hará realidad, entre otras muchas cosas, la declaración de la independencia y la elaboración del texto constitucional, sancionada también en 1819, aunque como sabemos, esta no se pondrá en práctica. Entonces, ¿por qué llega a esta declaración en 1816? Y no antes o después. Se ha dicho que la declaración llegaba por fuerza de las circunstancias, pero ¿cuáles? Para 1815 se había constituido la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio de Artigas e integraba por parte de los territorios que hoy pertenecen a las provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, las llamadas Misiones y la actual o parte de la actual República del Uruguay. Artigas se autotitulaba protector de los pueblos libres y tomaba atribuciones que en los hechos implicaban cuestionar la de un posible gobierno de unidad de las provincias del Río de la Plata. Por ejemplo, la del manejo de las relaciones exteriores. Es decir, que había en ello una pretensión de enarbolar una soberanía cuando aún no estaba muy en claro quién debía ostentarla en el resto del territorio. Porque también en 1815 se estableció la figura del director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que fue el primer intento por constituir autoridades nacionales. Es decir, que había un choque de intereses políticos entre formas de organización de una comunidad política en formación y también entre posiciones antagónicas ya manifiestas entre una Buenos Aires centralista y una interior federal. En abril de ese año, el levantamiento de Álvarez Thomas, en Fontezuena, que queda en la zona de Pergamino, en contra del director Carlos de Alvear, puso en cuestionamiento precisamente a dicha institución política. Y en ese mismo año, pero en noviembre, se produjo una, diría yo, importante y categórica derrota del Ejército del Norte en la batalla de Sipe-Sipe, y con ello se pierde para las Provincias Unidas lo que actualmente es el territorio de la República de Bolivia. Por otro lado, el general San Martín, también tenemos que recordarlo muy bien, presionaba a los diputados del Congreso para que declararan la independencia. Hay una carta dirigida al diputado Godoy Cruz por Mendoza, en la que le explicaba que era una cosa muy ridícula hacer la guerra a un ejército enviado por un monarca de quien todavía se creía depender. Su estrategia bélica estaba en cierta forma condicionada por esta declaración de ruptura con la monarquía española. Con anterioridad, en marzo de 1814, Fernando VII se encontraba nuevamente en el trono español y hacia fines del mismo año, cabe recordar que habían partido en misión diplomática Belgrano y Rivadavia, se habían dirigido a Europa, para sumarse a las misiones de Zarratea
para ver si podían lograr el reconocimiento de las Provincias Unidas. Entre otras cosas también se pretendía algún reconocimiento por parte del trono español. Por supuesto, un reconocimiento que no va a llegar nunca. Además, si se buscaba un reconocimiento de otras naciones, la pregunta era, ¿un reconocimiento a qué? Puesto que tales provincias decían depender de la propia monarquía. Además estaba en danza desde septiembre, desde 1815, las aspiraciones de la Santa Alianza, formada por Austria, Prusia y Rusia, de frenar los avances del liberalismo y del laicismo, como también el de apoyar a los Borbones en España. De tal manera que en América todo ello significaba una amenaza al desarrollo de la revolución. En teoría, una alianza bastante poderosa y que por supuesto hacía tambalear las fuertes o débiles convicciones políticas a seguir, digamos, en torno a la independencia de España. Por fin, en medio de estas contingencias, de tales acontecimientos, a las que podríamos sumarles las luchas facciosas y hasta los egos personales, muy favorecidos por la falta de definición sobre la legitimidad de un poder que, aún estando constituido, recaía en un cuerpo político ambiguo. En ese momento, por fin, como les decía, llegó la Declaración de la Independencia. Ahora sí, como decía el redactor del Congreso Nacional, ocurría, y le cito, un suceso extraordinario, tierno objeto de la expectación común y de los ardientes votos de los habitantes del Sud, que va a darles 1000 grados más de vigor y entusiasmo en favor de la sagrada causa que defienden, ya que hasta ahora han navegado en un mar de incertidumbres y animados apenas de una remota esperanza, ignorando siempre el porqué de sus esfuerzos. Como habrán escuchado entonces, la importancia de la Declaración de la Independencia tal vez podamos buscarla en los aspectos simbólicos, en el mensaje inequívoco que lanzaba para el continente y al mundo entero. Tal vez aún más importante fue que infundía una firme determinación de no volver atrás, esa voluntad que le hacía falta a los ejércitos comandados por San Martín en su campaña continental. Bueno, gente, espero que lo pasen bien el 9 de julio y les mando un gran abrazo desde La Plata.